Buenos días, el día de hoy le venimos a presentar el Fondo Monetario Internacional y su historia. El grupo está conformado con Natalia, Daniela y quien les habla, Gina. ¿Cuándo se fundó el FMI? La idea central de crear el Fondo Monetario Internacional se planteó en julio de 1944 en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods, cuando representantes de los 44 países acordaron establecer el marco de cooperación económica internacional destinado a evitar que se repitieran las devaluaciones cambiarias monetarias que contribuyeron a provocar la Gran Depresión de los años 30. El Fondo Monetario Internacional nació de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial como promotor de la estabilidad financiera y el crecimiento económico de todos los países. Cuando hablamos de 1944 es cuando se fundó el Fondo Monetario Internacional y en 1945 es cuando en diciembre inició sus actividades con tan solo la firma de 29 países. Estos países contribuyeron a la formación de este fondo al que podían pedir préstamos con carácter temporal, pero el Fondo Monetario Internacional tenía como un punto que era que los países con desequilibrio en sus balanzas de pago podían pedir préstamos a este fondo. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional es un organismo intergubernamental creado en 1945 por las Naciones Unidas, conformada por 188 países que trabajan y tiene objetivo en ciertos puntos, como es la cooperación monetaria internacional, asegura la estabilidad financiera, facilita el comercio internacional y promueve alto nivel de empleo y por último nos ayuda con el crecimiento económico sustentable y nos ayuda a reducir la pobreza a nivel mundial. Las principales actividades del Fondo Monetario Internacional. Tenemos 5 puntos que nos ofrece este fondo. Primero, el asesoramiento. Segundo, investigación, estadísticas y pronósticos y análisis. En tercero, encontramos los préstamos. En cuarto, préstamos en condiciones favorables. Y quinto, asistencia técnica y capacitación. Estos 5 puntos nos ayudan el Fondo Monetario Internacional a que los países que tengan esa devaluación, esos problemas en sus balanzas de pago, puedan acceder a estos préstamos que le presta ese Fondo Monetario Internacional. La actividad del Fondo Monetario Internacional es examinar sobre todo el conjunto de los resultados económicos que puede conocerse como resultados macroeconómicos, ¿sí? El Fondo Monetario Internacional se centra en la política macroeconómica, a saber las medidas de política que tienen que ver con todo eso del presupuesto público, la gestión de las tasas de interés, el dinero, el crédito y el tipo de cambio, como también tiene la política del sector financiero, lo cual que comprende la regulación y supervisiones bancarias de otras entidades financieras. Para comprender cómo viene siendo los objetivos y las funciones que desarrolla el Fondo Monetario Internacional, tenemos que retornarnos al aspecto histórico de lo que ya había mencionado nuestra compañera en el Bretton Woods. Tenemos que tener en cuenta las razones por las cuales se crean y a su vez el contexto histórico por las cuales llega a surgir el Fondo Monetario Internacional. Ahora, si fijamos bien cuáles vienen siendo los objetivos y las funciones principales que desarrolla, tenemos que tener en cuenta que el Fondo Monetario se crea con esta intención de promover la cooperación monetaria internacional y a la vez sustentar lo que viene siendo el crecimiento económico internacional y potenciar lo que es el comercio. Cuando nace el Bretton Woods, tenemos 4 aspectos muy importantes que es la motivación principal por la cual esto se crea, que viene siendo el fomento de la cooperación monetaria internacional, el crecimiento económico, la seguridad cambiaria, que viene siendo esos aspectos de que todo el mundo pues tenga una moneda de valor en la cual podrán intercambiarla. A su vez, crea este sistema multilateral de pagos. Como sabemos, los países tienden a negociar bajo una moneda y unas reglamentaciones.
¿Esas reglamentaciones de dónde surgen? Bueno, nacen a partir del Fondo Monetario Internacional y viene siendo el cómo se financia y el cómo se paga. Pero es algo que veremos el cómo funciona propiamente el fondo y cómo se sostiene. Entonces, cuando pasa esto del Bretton Woods, estos son los principales objetivos y funciones que desarrolla el Fondo Monetario. Con el pasar del tiempo y los años, ya va haciéndose esta actualización y cumple ahora 3 misiones fundamentales. La primera, así como originalmente se había planteado, el fomento de la cooperación internacional monetaria. También se enfoca en alentar la expansión económica internacional y busca también desalentar todas aquellas políticas que vayan en perjuicio de la prosperidad. Entonces, estos vienen siendo los aspectos más importantes de cuál viene siendo los objetivos y las funciones de FMI. Ahora vamos a analizar cómo viene funcionando el FMI y qué es lo que lo sustenta y cuál viene siendo estos enfoques económicos que permiten que el FMI actualmente todavía sea una entidad tan importante. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el FMI funciona gracias a 3 aspectos muy importantes. Primero, se sostiene gracias a la cuota de los miembros, los nuevos acuerdos para los préstamos y también todos los que vienen a ser todos los acuerdos bilaterales para los préstamos. Entonces, para conocer uno vamos a estar mirando aquí la imagen, donde vamos a encontrar que la cuota de miembros se va decidiendo a partir del tamaño de la posición económica que tenga un país y de acuerdo a esos aspectos el FMI coloca una cuota por ser miembro. Recordemos que al ser miembro, afiliarnos al FMI como países, vamos a tener cierto beneficio al momento de solicitar préstamos. Dependiendo de su tamaño de esa posición, naturalmente pagamos una cuota de valor diferente a otros países o más o menos en ciertos rangos. ¿Listo? Gracias a eso vamos a poder llegar a la segunda parte que viene siendo los acuerdos para los préstamos. ¿Cómo funcionan estos acuerdos? Estos acuerdos no solamente ya viene siendo cuando se trata del país y el FMI, sino se establece principalmente cuando el FMI hace acuerdos con otras instituciones contribuyentes, aunque principalmente la principal contribución que tiene el FMI para poder hacer estos préstamos viene siendo gracias a la cuota de los miembros que forman parte de él. ¿Listo? Actualmente el FMI forma con un total de 191 miembros, que es muy importante tener en cuenta que son todos los que contribuyen a este fondo monetario. Ahora, el tercero vienen siendo ya estos acuerdos bilaterales. ¿Cuál es la diferencia con los acuerdos, los nuevos acuerdos para préstamos y los acuerdos bilaterales para los préstamos? Cuando hablamos de los acuerdos bilaterales, ya estamos hablando de los países miembros que están comprometiendo unos recursos en específicos y a través de acuerdos. Con estos acuerdos que crean los nuevos créditos. Entonces, cuando una entidad crea un nuevo acuerdo, lo crea con unas entidades diferentes a los países miembros que son contribuyentes. ¿Listo? Cuando ya hablamos de algo bilateral, estamos hablando ya de la relación que existe en un país miembro con el FMI, que viene siendo a partir de comprometer los recursos que el país tenga para poder solicitar un crédito. Entonces, a raíz de eso es que el FMI vive sosteniéndose. Entonces, cuando un país pide dinero a otro en el Fondo Monetario, viene siendo gracias a la contribución de estos 3 diferentes aspectos que permiten que el Fondo Monetario pueda prestar estos recursos. ¿Cómo es que Colombia puede solicitar recursos? Bueno, Colombia, en un caso ya un poco más específico, si recordamos, en el gobierno de Duque se estuvo solicitando préstamos para poder, debido a la pandemia, sostenerse. ¿Qué se les había solicitado? A Colombia se le había exigido que hiciera una reforma tributaria que permitiera establecer un cierto de esos recursos para que pudiera sustentar dicha deuda. Dado pues por las circunstancias que ya conocemos, esto no fue totalmente al pie de la letra, claro, se hizo cierta accionar por parte del presidente, pero no se dio de esta manera. Entonces, esto es un ejemplo un poquito más preciso que puede venir siendo el cómo se comprometen recursos de un país para poder sostener y solicitar un préstamo en el Fondo Monetario Internacional. Ahora vamos a mirar un par de preguntas muy frecuentes que suele hacerse sobre el FMI. Ahora, ¿cuáles vienen siendo un poquito más sobre estas preguntas? Entonces tenemos al principio, ¿cuántos son los países miembros que forman parte del FMI? Como anteriormente lo mencionaba, están formando alrededor de 120 países. La ubicación donde está ubicado el FMI viene siendo en Washington, D.C., donde en esta sede trabajan alrededor de 3.100 trabajadores de 162 países de todo el mundo. El dinero que tiene y el presupuesto que puede llegar a prestar el FMI viene siendo aproximadamente
de $1 billón, una suma bastante impresionante que permite a un país poder financiar proyectos o salir, promover actividades comerciales. A su vez, recordamos que los fondos salen principalmente de las cuotas de los miembros. Ahora, ¿cuáles vienen siendo estos países principales que contribuyen a esta cuota? Entre ellos vamos a encontrar Estados Unidos, Japón, Italia, Francia y Reino Unido. Estos son los países más grandes que contribuyen al FMI. Entonces, cuando nosotros nos pregunten qué es el FMI, podemos responder que el Fondo Monetario Internacional es el promotor y el prestador principal para los países. Entonces, y recordemos que esta no es la única entidad que surge a partir del Bretton Woods, sino que es una de las dos principales que hasta el día de hoy todavía se sostiene gracias a las aportaciones de los recursos de sus miembros. Entonces, pasaremos ahora a la siguiente parte con nuestra compañera. ¿Qué servicios presta el Fondo Monetario Internacional? En primer lugar tenemos los servicios financieros, los cuales lo constituyen tres factores, que son los préstamos, los cuales les otorgan a los países miembros para ayudarlos en sus dificultades económicas. El segundo son los créditos, que los otorgan también a los países miembros para ayudarles a desarrollar proyectos en pro de su crecimiento económico. Y por último tenemos la asistencia financiera, que se las brinda a los países miembros que necesiten ayuda con las crisis económicas. En segundo lugar tenemos los servicios de asesoramiento, los cuales los constituyen tres factores, que son el asesoramiento económico, financiero y sobre políticas públicas, los cuales pues ayudan a los países miembros a obtener una buena gestión económica y sobre políticas públicas y una estabilidad financiera buena para pues promover su desarrollo económico. En tercer lugar tenemos los servicios de capacitación, los cuales los constituyen también tres factores, que son la capacitación en gestión económica, gestión financiera y en gestión de políticas públicas, en los cuales pues ayudan a capacitar a los funcionarios públicos de sus países miembros para tener una mejor capacidad en la gestión de su economía, en la gestión de las finanzas públicas y en el diseño e implementación de políticas públicas efectivas. En tercer lugar tenemos los servicios de capacitación, los cuales los constituyen también tres factores, que son la capacitación en gestión económica, gestión financiera y en gestión de políticas públicas, en los cuales pues ayudan a capacitar a los funcionarios públicos de sus países miembros para tener una mejor capacidad en la gestión de su economía, en la gestión de las finanzas públicas y en el diseño e implementación de políticas públicas efectivas. En tercer lugar tenemos los servicios de investigación y análisis, los cuales lo constituyen los siguientes factores. El primero es la investigación económica, las cuales el Fondo Monetario Internacional realiza para analizar las tendencias económicas globales y regionales. En segundo lugar tenemos el análisis de políticas económicas, las cuales se realizan para que los países miembros puedan identificar las áreas de mejora y proporcionar recomendaciones. Y por último tenemos los análisis de riesgos financieros, los cuales son análisis que realizan para poder identificar las posibles amenazas a la estabilidad financiera de los países miembros. En último lugar tenemos los servicios de cooperación internacional, los cuales los constituyen los siguientes factores. En primer lugar tenemos la cooperación con otros organismos internacionales, los cuales pueden ser el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio, los cuales pues son aliados para promover la estabilidad y el crecimiento económico de los países que los constituyen. En segundo lugar tenemos la cooperación con los países miembros, lo cual es para proporcionar y promover el desarrollo económico y la estabilidad financiera de estos mismos. Y en último lugar tenemos la cooperación con la sociedad, lo cual pues es para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión económica y financiera de los países que los constituyen.